A ustedes bienvenidos, ya sí, oficialmente Ya Somos Grandes te decía, ¿cómo sigue nuestra vida el lunes? Te lo va a contar en un segundo Santiago Fioriti, siempre con la mejor información. ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver las clases en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vas a poder trabajar si sos comerciante no esencial? ¿Lo vas a poder hacer puertas para afuera? ¿Lo vas a poder hacer puertas para adentro? ¿No vas a poder hacer nada? En un segundo toda la información, pero además, quiero que hoy hablemos de vacunas. Quiero que hablemos de vacunas. Está Silvia Lospenato, bienvenida Silvia. Está Claudio Suchovicki. En un segundo va a llegar Osvaldo Bazán, Lucía Salinas, Santi, como siempre. Pero quiero que hablemos de vacunas porque ese es el verdadero problema que tiene la Argentina. ¿Dónde están las vacunas? Hay un informe especial esta noche y vamos a tratar de contarte dónde están las vacunas, por qué no llegaron, por qué se demoran, por ejemplo, semanas y semanas con la aplicación de las vacunas. Te contábamos, el gobierno festejó hace un tiempo la llegada, el arribo de 10 millones de dosis y durante 3 semanas... Las 3 semanas siguientes seguíamos con menos de 10 millones de vacunados. En este momento hay 4 millones de vacunas que la Argentina tiene y no aplica. Pero sobre todo, y escuchemos este tape y ahora vamos a analizar en un día de récord de casos, hay mucho para conversar hoy. Pero escuchen las barbaridades que nos dicen. A veces siento que nos toman por estúpidos. Hay ahora una revolución en la oposición, en un rato me vas a contar, Santi, porque Patricia Bullrich hizo una denuncia con lo de Pfizer, si tiene razón, si no tiene razón. Salió Alberto Fernández, Ginés González García, el abogado de Albón, todos salieron a meterse en un barro enorme. Ahora, acá el problema más importante, más allá de quién tenga razón en esa discusión que ya después veremos, el problema más importante es que los argentinos nos perdimos 14 millones de vacunas y nadie nos explica por qué. Nadie nos explica por qué. La vacuna además muy efectiva. La vacuna más efectiva del mundo. La vacuna más aceptada en el mundo entero. Argentina la pudo tener. Argentina puso gente en la prueba. Argentina puso voluntarios. Yo conozco amigos. María Isabel Sánchez de la radio, de Radio Mitre, fue voluntaria de la vacuna Pfizer. Pusimos el cuerpo a un montón de argentinos. Argentina iba a tener prioridad. No la tiene. Y el otro día le preguntan al presidente en una nota en CNN, ¿por qué no tenemos la Pfizer? Y la respuesta del presidente fue, no sé. No sé, respondió el presidente de la Nación. ¿Cómo no sé? Argentina necesita una explicación cabal. Primero era una explicación, ¿te acordás que nos habían dicho que era una explicación que no podían dar, que había como un... No hay explicación que no se puede dar. Y además no hay explicación que no se pueda dar. Muchísimos pedidos de acceso a la información pidiéndole explicaciones al gobierno sobre por qué no se llegó a un acuerdo con Pfizer. No hubo una sola respuesta. Hace un tiempo Jorge Rashid, que es un médico que es asesor de Axel Kicillof, que trabaja para la provincia de Buenos Aires, dijo una estupidez colosal. Dijo que Argentina no tenía las vacunas Pfizer porque habían pedido los glaciares a cambio. Y petróleo. Y petróleo. Dijimos, bueno, ya está, esto no lo escuchamos más. Ya esto es lo máximo del ridículo que podemos escuchar. Escuchen a Cecilia Moró, fíjense, ustedes. Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados. Pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística sí, tuvieron que hacerlo. No conozco el contrato, pero según dicen, Brasil y Perú tuvieron que entregar recursos naturales a cambio de la vacuna. ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo es que dicen esto con tanta liviandad? ¿Por qué no explican la verdad de lo que pasó? Y se termina la discusión. Que expliquen, pero con un documento, con información, con datos, no es tan difícil, como pasa en cualquier país del mundo. Quiero que repasemos, y ahora hablamos con los invitados que quiero escuchar lo que piensan. Quiero que repasemos algunos números. Hoy fue día récord, más de 40.000 contagios, lamentablemente, en la Argentina. Seguimos creciendo. Miren este gráfico. Son estas animaciones que se hacen ahora. Arranquemos. Fíjense que está febrero del año pasado, esto va llegando, y fíjense cómo se va coloreando el mundo. Y miren especialmente, por supuesto, y naturalmente a la Argentina, cómo durante todo este tiempo fue creciendo, fue oscureciendo su color, para llegar finalmente, en un ratito, cuando estemos ahí, en mayo, 25 de mayo del 2021, fíjense el color. Acá estamos hablando de la cantidad de contagios por millón, fíjense. Este es el color de Argentina ahora, este es el color de Uruguay, que ahora está mal también, y cómo el mundo fue cambiando. Hoy tenemos récord de casos y nos faltan vacunas. ¿Dónde están las vacunas, Lucía? Bueno, la discusión se centró mucho en Pfizer, porque eran 14 millones de vacunas que podrían haber llegado a la Argentina y no llegaron. Y lo que hemos escuchado durante todos estos meses fue al gobierno haciendo distintas comparaciones para justificar su situación. Lo cierto es que hoy hay 4 millones de vacunas en la Argentina para ser aplicadas. ¿Cuál es el miedo? El plan de vacunación en tiempo récord no ha funcionado con efectividad en la Argentina y se teme que haya una suerte de cuello de botella, sabiendo que ahora sí hay una gran dosis de cantidad. Acá tenemos
A ver esta imagen, ¿qué es esto? Algunos números que nos van a ayudar a entender un poco la situación de nuestro país. Mira, vamos a un país con el que siempre nos comparamos un poco, Chile. Sí. Todos Pfizer. estos países en verde son los que firmaron acuerdos para recibir vacunas de Pfizer. Por ejemplo, Chile firmó un acuerdo para recibir 10 millones de dosis de vacunas. Ojalá no haya entregado la cordillera, pues la cordillera es compartida. Si entregaron el ritmo semanal de dosis que recibe Chile de Pfizer es de 200.000 dosis semanales. Pero si querés otro ejemplo, por ejemplo, Bolivia también recibió un esquema de entrega de dosis de Pfizer. El Salvador, por ejemplo, firmó un acuerdo por 4 millones... El Salvador, 4.400.000 dosis de Pfizer. Te doy otro ejemplo. Ecuador firmó un acuerdo con Pfizer por 6 millones de vacunas. Ustedes entienden de lo que estamos hablando, ¿no? Todos estos países firmaron con Pfizer y firmaron un contrato normal, un contrato convencional. Seguramente tendrá alguna cláusula especial y sí, lo explica cualquier médico. El otro día lo explicaba Conrado Stoll. Un laboratorio que tiende a desarrollar una vacuna en 5 o 6 años, ahora la tiene que desarrollar en meses. Ahora, ninguno de estos países que te están contando, El Salvador, Bolivia, Panamá Chile, también. Panamá, ahora vamos a seguir con la lista, Lucía, obviamente. Ninguno de estos países tuvo mayores inconvenientes. Y acá insistimos, primero con el oscurantismo, primero con ocultar información. Segundo, con esto que te planteaba antes, siguen diciendo que no tenemos la Pfizer porque nos pedían los glaciares, nos pedían las cataratas, dicen que Perú entregó recursos naturales por la vacuna. Es un delirio. Perdón, Lu, perdón que esté así, pero me niego a aceptar que en la Argentina, y los quiero incorporar a ustedes, ahora completamos, obviamente, Lu. Vení, Osvaldo, pasá. Me niego a pensar que en la Argentina aceptemos tan livianamente, que cualquier funcionario salga a decir por los medios que no tenemos Pfizer porque nos pidieron los glaciares, o que no tenemos Pfizer porque Perú y Brasil entregaron recursos naturales, nos están tomando el pelo. ¿Cómo puede pasar una cosa así? No sé qué pensás vos, Silvia, no sé qué pensás vos, Claudia. Bueno, pienso lo que sabemos todos. El gobierno no sabe cómo explicarlo, no puede explicarlo y por eso no lo explica. Y guarda este silencio. Y el gobierno tiene mucho que explicar en materia de vacunas. Tiene que explicar por qué no firmó este convenio de las 14 millones de vacunas de Pfizer, que además eran una entrega adelantada, o sea, hubieran llegado antes que inclusive las vacunas de Sputnik de haberse firmado ese convenio y eran 14 millones de dosis. Pero el gobierno tampoco explica por qué solamente aceptó comprar el 10% de las vacunas disponibles del Fondo COVAX. El Fondo COVAX, que ha sido el único que ha cumplido en los plazos estipulados la entrega de vacunas, pero de las pocas que el gobierno acordó y contrató con el Fondo COVAX. Y nos enteramos en las últimas horas que en la tercera ronda del Fondo COVAX, donde el Fondo COVAX, en la medida en que va consiguiendo vacunas, va ofertándola a los países que tomaron esa opción y los países van diciendo, bueno, yo te quiero comprar tantos millones. Bueno, en la tercera ronda del Fondo COVAX, había disponibles vacunas de Pfizer y vacunas de Johnson & Johnson. ¿Cuánto pidió la Argentina? 0. También tiene que explicar eso. ¿Por qué? Tiene que explicar por qué rechazamos la donación de vacunas, entre las que había vacunas de Pfizer y también vacunas chinas, de Chile, para poder vacunar a Río Turbio. Rechazamos vacunas, decimos que el mundo es un desierto de vacunas. Cada día que un argentino está sin vacunarse puede entrar en esta estadística de los 40.000 contagiados, ¿no? Y en la estadística peor de los muertos diarios. Cada día que se pierde sin colocar una vacuna es poner en riesgo a un argentino. Y el gobierno tiene mucho para explicar. ¿Dónde están las negociaciones con Moderna? Fíjate esto que decís, perdón, Silvia, esto que decís. Estos son los muertos de esta semana. Desde que dijimos chau el jueves pasado hasta que dijimos buenas noches hoy. 3.298. Y siguen, perdón, que insista con esto, y siguen tratándonos de imbéciles. Yo el otro día decía esto y creo que es muy gráfico. Cualquier persona que se enferme o que tenga la desgracia de fallecer en Río Turbio por no haber recibido una vacuna que fue donada y rechazada por el gobierno argentino, digamos, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tiene que pensar esa familia cuyo familiar se enferma por no estar vacunado cuando el gobierno rechaza vacunas que venían en donación?
digamos, realmente es muy difícil de que entendamos esto. Necesitamos que nos expliquen. Porque si realmente vos en el Congreso no lo hablás esto, no preguntás, digamos, ¿por qué? Porque lo ha vos planteado, viste mostrábamos el discurso, claro. Por eso, ¿qué te dicen fuera de micrófono, si querés, o qué nos puedes... Además de preguntar horario Bueno, de cierre la verdad es que, digamos, las conversaciones que no son públicas, digamos, no se revelan, pero no me dicen nada. Ojalá me encantaría, digamos, que por lo menos yo tuviera... tener algo para revelar. Claro, digamos, tener algo para no revelar, pero también hago esta pregunta y la respuesta es nada. No hay una respuesta de por qué no firman con Pfizer, de por qué no firman con Moderna, de por qué no firman con Johnson & Johnson, de por qué no firman con otras vacunas que existen en el mundo, y solamente estamos atados a que cumpla el contrato AstraZeneca, que viene sin cumplir, y que cumpla el contrato Rusia. La verdad, a mí me hubiera gustado ver al presidente en su gira europea incluir en cada reunión una reunión con laboratorios para pedir, o intermediarios, para ver qué vacuna conseguía. Eso esperamos que haga el presidente. Esperamos que el presidente, cuando se reúne con el representante de los Estados Unidos, además de, digamos, dijo que habían conversado sobre Venezuela, ¿le habrá adelantado que iban a quitar este recurso a la Corte Penal Internacional? Digamos, pero me hubiera encantado que el final de esa reunión fue: le pedí vacunas. Porque mi prioridad es la vacunación, porque mi prioridad es realmente cuidar la vida de los argentinos. Pero si no, es un eslogan nada más. Usted dice, el gobierno tiene que decirlo. Sin embargo, el gobierno, todos decimos tiene que decirlo y sigue sin decirlo. ¿Cuál es la manera que tienen desde los ciudadanos y la oposición para que el gobierno diga lo que tiene que decir? Bueno, nosotros en el Congreso lo hemos intentado. Hemos convocado tanto al ministro Ginés González García como a la ministra Bisotti. La respuesta del ministro Ginés González García es que íbamos a tener 60 millones de vacunas. En el primer semestre se iba a avanzar muchísimo con la vacunación. Incumplió. La respuesta de la ministra Bisotti fue que no podía decir cuándo iban a llegar las vacunas. O sea, nos respondió. La respuesta es: no tengo idea, no lo puedo decir, ¿no? Entonces, ¿el gobierno puede hacer todo esto sin que le cueste nada? Es que yo creo que le va a costar, digamos, porque creo que le cuesta, porque los ciudadanos no desconocen esto que está pasando. Digo, más allá de que algunos piensen que pueden hacerle creer a un ciudadano que está feliz porque recibe una vacuna, que fue un regalo del presidente, el gobernador, del intendente de turno, la gente, digamos, yo no subestimo a los ciudadanos. El otro día, perdóname, si ahora que decís esto, ahora quiero completar el informe de Lu, que es ¿dónde están las vacunas? Escuchaba la publicidad, no sé si la escuchaste, Osvaldo, la publicidad de la vacunación provincial. Dice literalmente: gracias al presidente de la Nación estamos vacunando. Y la verdad es que están vacunando, pero menos de lo que deberían. Están vacunando, pero más lento de lo que deberían. Y agradecerle a la autoridad porque te vacunaron es un acto fascista. Pero por supuesto. ¿Cómo le vas a agradecer a la autoridad porque te vacunaron? Es lo que corresponde. Y además, les cuento un secreto, pasa en todos los países del mundo. Donde no hay peronismo también se vacuna, y en un montón se vacuna mucho más. Entonces digo, pareciera que hay que agradecerle algo a alguien, como decís vos, que es algo que corresponde, es algo que está dado, es algo que ocurre. Cuando nos dieron a Sabino Oral nos sacamos una foto así. Una vacuna. No, pero además hay un dato con Pfizer, y es que la primera oferta que hace Pfizer al gobierno de Argentina es a mediados del año pasado. Y según esto también lo contó en un momento Graciela Ocaña, que se ocupó minuciosamente de seguir el tema. Hubo una ventana de meses en los que 3 meses aproximadamente que no hubo ninguna reunión agendada para el gobierno respecto a el laboratorio Pfizer, cuando ya hacía unos meses se había hecho una primera oferta. Y esto también sigue sin explicarse, porque esto se le ha preguntado en reiteradas ocasiones, un poco lo que planteaba Osvaldo. ¿Por qué no dan explicaciones y por qué no pasa nada si no dan explicaciones? Porque se han formulado pedidos de acceso a la información desde el Congreso, se le ha preguntado a distintas autoridades por qué hoy Argentina no tiene 14 millones de dosis de Pfizer, y por ahora la respuesta sigue siendo esto, el silencio, y hay algunos datos que la oposición ha mirado estos meses sin tan solo agendar nada que tenga que ver con Pfizer. Y lo que va a ocurrir la semana que viene, es que el presidente Alberto Fernández va a pedir en el Fuero Civil por una disputa con Patricia Bullrich que venga Pfizer a declarar en carácter de testimonial, bajo juramento, que ellos no ofrecieron la energía que le están dedicando a una denuncia, te digo la verdad, en es el Fuero Civil, pero es una demanda por civil. parte de un sector de la oposición también, ¿eh? Pero para eso sí van a convocar a Pfizer. Pfizer. De pavadas, exactamente. Para eso van a convocar a Pfizer, para que venga a
ayudar o a respaldar al presidente Alberto Fernández en una demanda civil Claudio. contra Patricia Bullrich. Una sola cosa. No, las que quieras. No, quizás giro un poquito porque voy a hablar un poquito de economía de las vacunas. Por supuesto. Ya que ella mencionó lo que cuesta y ella mencionó la palabra oferta, me dio ganas ahí. Escuchás oferta y Escuché, dije, te encendés. Este es mi momento. Vos sabés que lo pensaba con un ejemplo muy simple. Yo puedo ir a comprar este teléfono y el teléfono me dice el tipo vale 100 lucas, 100.000 pesos. Es carísimo. Pero después digo, mira, pero tenés Zoom, podés dar charlas, tenés WhatsApp, tenés contacto con tu familia. Y cuando veo todo lo que puedo hacer por el teléfono, digo, che, no es tan caro. Porque me ahorra un montón de tiempo, transporte, puedo trabajar desde mi casa, etc. Una vacuna no hay que medirla por el precio, por el costo. Hay que medirlo por el costo de oportunidad que estás pagando, mucho más grave en vidas, pero también económico por no tenerlas, por no haberla pagado. No importa el precio. Si en vez de, como hizo Israel, si en vez de $10 la pago 20 o la pago 30, ¿cuánto me ahorro por tener una población vacunada? ¿Cuántos días menos de confinamiento que puedo trabajar? Claro. ¿Cuántos días más de recaudación? ¿Cuántos días menos de sostener, de pagar IFE, pagar repro, pagar con emisión monetaria todo el costo para sostener una población que se tiene que quedar obligada a su casa? ¿Cuánta gente no hubiese perdido su trabajo en un restaurante? ¿Cuánta gente no hubiese perdido su trabajo? 11.800 hoteles y restaurantes cerraron, la cifra de hoy. Entonces, 11.800, Claudio. Cuando se habla de costo en economía, es qué valor o qué costo de oportunidad que me ahorra. Y yo creo que esta también hay que ponerlo sobre la mesa desde el punto de vista económico. Simplemente eso, a veces, repito, miramos, no, esta vale $10, esto vale 20, nada, es caro, 20, 30, 40, en la cantidad, es una moneda con el costo que tiene de no vacunar. Quiero que veamos el discurso de Silvia Lospenato. La semana pasada se lo mostramos a María Eugenia Vidal, que estuvo aquí de invitada, habló del tema, opinó, tuvo una consideración muy afectuosa con vos, Silvia, también. Pero quiero que vos nos cuentes qué te pasó, porque además está cruzado por una experiencia personal, que es tu propia experiencia, habiendo sido COVID positivo, la experiencia de tu familia, y cómo eso también te generó que el otro día en el Congreso, cuando estaban discutiendo la impunidad de la política, cuando estaban discutiendo cambiar al procurador, mientras en la Argentina sigue muriendo gente y siguen faltando vacunas, Silvia Lospenato, que es la invitada de hoy, decía esto, mira. El día en que 745 argentinos fallecieron, 65% bonaerenses, este día, en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar la vacuna de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los exfuncionarios kirchneristas. ¿Qué sentís cuando lo ves hoy? ¿Qué te pasaba? Estabas hasta conmovida, viste, a flor de piel. Tenía 2 días de alta epidemiológica, todavía estaba con las consecuencias que las sigo teniendo de la neumonía, y estaba profundamente atravesada por el miedo que sentí. Porque no me da vergüenza decirlo, el miedo es algo que es propio de los seres humanos, ¿no? Y tuve mucho miedo cuando me enfermé. Parte de mi familia había pasado también COVID con neumonías muy complicadas, en terapia intensiva. Y no podía dejar de pensar durante todo ese tiempo que me había agarrado una cepa de la que seguramente sabíamos hace muchos meses y que habíamos dejado todo el verano Ezeiza sin controles y que la cepa se distribuyera por toda la Argentina. Pensaba esa irresponsabilidad como mínimo, ¿no? Porque después, cuando en marzo pusieron un laboratorio, era tenemos sospechas de que había encima testruchos, pero digo, aún olvidándonos de esa parte, la decisión de dejar la frontera, la primera barrera sanitaria descuidada durante enero y febrero completamente, sin hacer un test a todas las personas, solamente con una declaración jurada, cuando explotaban los casos en Brasil, cuando se decía la cepa de Manaus es una cepa que no cubren completamente las vacunas, es muy peligrosa. Y yo decía, somos personas jóvenes, tenemos un montón de posibilidades y así todo la estamos pasando muy mal y no sabemos cómo termina esta historia y no sé si se me complica. Y pensaba en mis hijas chiquititas y tuve miedo y ese miedo me atravesó y yo decía, si a mí me atraviesa este miedo, que lo pasé,
¿Qué deben estar sintiendo cada uno de los familiares de los más de 75.000 argentinos que fallecieron cuando se enteran estas cosas? Las oportunidades de comprar vacunas que no se tomaron, las decisiones epidemiológicas que no se tomaron sabiendo lo que estaba pasando, la decisión de no testear, rastrear e aislar cuando es la única oportunidad de reducir los contagios, ¿no? Entonces decía, ¿qué le está pasando? Y en ese marco nos estaban llamando para discutir la impunidad de los funcionarios kirchneristas. Me parecía de una falta de humanidad y de una falta de conexión con lo que estamos viviendo los ciudadanos. Ahora Por el COVID, pero además también por lo que decía Sucho, por la economía. Digamos, 1,5 millones de puestos de trabajo perdidos. Son 1,5 millones de personas que están sufriendo porque no saben cómo van a sobrevivir. Cuando los miles de comercios que cerraron, las miles de pymes, ¿no? Historias de 10, 20, 30 años de una empresa familiar que tuvo que cerrar porque hubo una decisión de que la única oportunidad era cerrar la economía durante un año sin medir las consecuencias. Lo que están sufriendo nuestros chicos, nuestros hijos, que sufren menos porque tienen más posibilidades, pero el 73% de los niños de la provincia de Buenos Aires que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Imagínense si esos chicos realmente están pudiendo tener educación virtual. No, los expulsamos del sistema. Ahora, ¿no? encima la respuesta del gobierno ante esto es, bueno, primero discutir la impunidad en el Congreso, pero después el ministro de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, diciendo: la oposición y los medios hinchan por el coronavirus. Ellos tienen responsabilidad por los muertos. ¿Cómo te sentís vos que tuviste una situación familiar delicada? Cualquiera de nosotros, nadie puede hinchar por ninguna enfermedad que te pueda agarrar a vos mismo. Tenés que ser un imbécil. Tenés que ser un imbécil o un descerebrado y para decirlo también. Entonces digo, ¿vos qué sentís cuando se escuchan estas cosas? No, siento que es una de las respuestas comunes. El gobierno siempre mira la responsabilidad en el otro. No es responsable de nada, ¿no? Eso es común. Los responsables del contagio de los chicos o que se cierran las escuelas son los pobres pibes, son los chicos, son los niños que se intercambian barbijos. Sabemos que no pasa, ¿no? Nosotros lo vemos, somos padres, eso no pasa, pero ellos son los culpables. Los culpables son los runners, los culpables es la oposición, son los medios de comunicación. Creo que es la forma más sencilla de no hacerse cargo, que es una cosa que lamentablemente, por eso pierde autoridad el gobierno. Porque el gobierno se puede equivocar, pero si el gobierno se hiciera cargo de sus errores, ¿no? Y le planteara a la sociedad, bueno, miren, en esto me equivoqué, pero a partir de ahora lo vamos a hacer distinto. No sería este gobierno. Sí, bueno, y tendría más credibilidad, digamos. El gobierno pierde credibilidad y eso genera problemas. En este momento, la verdad es que hay una situación epidemiológica muy grave. Y por supuesto que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para cumplir con todas las restricciones. Hay gente que no puede, porque tiene que sobrevivir, no puede, no es que no quiere, no puede. Pero hay otros que dicen, este gobierno que va y hace reuniones de funcionarios, de decenas de funcionarios, que se abraza, se hace asado multitudinario, se saca fotos, no cumple lo que nos pide que nos cumplen, no tiene autoridad para pedirnos más, ¿no? Y eso es grave. Es grave, porque nosotros necesitamos que exista autoridad pública y que todos respetemos las restricciones. Bueno, en Rosario, Claudio, tenemos un tape. En Rosario hay un grupo de comerciantes, y te menciono porque tiene que ver con economía. Lo tengo acá atrás, me voy a parar un segundito. Comerciantes que dicen que no van a pagar impuestos, que llaman a la rebelión fiscal. Por supuesto, mirá, fíjate, por la vuelta de fase 1, bares y restaurantes de Rosario anunciaron que dejan de pagar impuestos y servicios. El otro día estábamos en un móvil en Telenoche de un chico que tenía Después un bar contar situaciones en que le pasan, el por ejemplo, conurbano. al jefe de gobierno porteño también le está pasando, que camina Pero por claro, la ciudad y que le dicen los no bares te pago tienen que más. estar abiertos. En el conurbano los restaurantes decían, tienen que estar declaren la abiertos. emergencia para bares y restaurantes, estamos desesperados. ¿O te crees que esta gente que se quiere contagiar, te crees que esta gente que es mala, nació mala, esta gente, odia a la Argentina, odia a me su contaba familia? fuera del aire, y por ahí quiere contar Sí, claro. los nombres, situaciones muy puntuales que pasaban en comercios y en lugares donde la gente ya no resiste, ¿no? Sí, dos cosas. Ahora, si querés, lo cuento, pero déjame separarme un poquito de la política que no sé, no me dedico, no tengo nada para agregar ahí. Yo entiendo que el oficialismo va a decir, estamos haciendo todo bien, porque son oficialistas, y entiendo que la oposición, mira, estamos en elecciones, pues estás haciendo todo mal, entiendo la política. Pero ponete en el lugar de las personas, de muchos que vos decías ahí. Voy a tener que citar una vez más a mi bobe, a mi abuela, que tenía una frase que para mí era brillante, la decía en yiddish, yo no sé decirla, pero ella decía, cuando
un papá le da algo a un hijo, sonríen los dos. Ahora, cuando un hijo le tiene que dar algo al padre, lloran los dos. En una sociedad que yo no quiero dádivas, el comerciante no es yo te pago la repro, yo te pago el salario, yo te doy una IFE, yo te doy una ayuda. Es la dignidad de mostrarle a mis hijos que yo me puedo ganar el pan por mí mismo. En ese contexto, ponete en un tipo que trabajó toda la vida esforzándose, que no sabe los pocos ahorros si los tiene que disponer o no. Y a veces no es solo, lo que le contaba, vos me lo escuchaste porque justo lo había dicho en ese programa, un muy amigo mío juega al tenis conmigo, nace un pibe bárbaro, un pibe que no, es imposible que hasta que te discute una pelota, o sea, re tranquilo. Tiene una empresa, un comercio de relojes. Y un viernes a la tarde le llega un inspector a ver si tenía todo bien y si tenía matafuego. Un día que no vendió nada. ¿Un día ahora en pandemia? Sí, un día que la pasó mal. El flaco nos cuenta el otro día, te juro que es imposible, nunca lo escuché gritar. Dice, la pasé muy mal en el día, vengo en una muy mala semana, no sé si cerrar, no sé si renovar, no sé qué hacer, y me vienen a ver si tengo el matafuego. Entonces el tipo lo mira al inspector y le dice, tengo el matafuego. Pero si no te vas, te lo tiro por la cabeza. Porque no vendí nada, y mira todos los manteros que tenés ahí adelante. ¿Vos podés venirme a pedir a mí el matafuego y estos tipos no tienen ni factura? Yo estoy quebrando, pero se quebró. Entonces, yo sé que es un caso. Económica y emocionalmente quebrado. Pero, mira, también vengo insistiendo con lo mismo. Quizás me pasa a mí personalmente y acá me callo. Yo porque no soy objetivo en esto. Una cosa es un problema económico. Una cosa es una discusión política. Y otra cosa es cuando tenés un problema anímico porque perdiste tus esperanzas de futuro. Tu expectativa de cambio. Yo puedo decir, mira, esto es una pandemia, dura tanto tiempo, es gravísimo, nunca pasó. Yo soy bien tolerante, quizás mucho más que muchos de ustedes, porque digo, entiendo, yo tampoco sé qué hacer si vos me decís qué haces en este factor, veo que no hay lugares en las clínicas, yo también me contagié, pero no voy a tener lugar. Todo eso entiendo. Y todos tenemos miedo, todos estamos asustados. Entiendo cada uno de esos procesos como diciendo, voy a ser tolerante en ese proceso. Pero después ahí es donde insisto y voy a la carga con eso. Si yo puedo tener algo de stock de ahorro, pero si pierdo mi expectativa de generar ingresos futuros, mi problema no es hoy. Mi problema es de qué voy a vivir en el futuro. Porque lo que sé hacer ya no lo paga la sociedad. No sé si lo va a pagar. No sé si va a haber consumo. No sé si todos viven de una dádiva. No sé si me van a poder comprar relojes o lo que fuera. Entonces, también hay que hablar de futuro. ¿Y después de esto qué? Entonces, no es solo los impuestos de hoy. ¿Y qué? ¿Y en el futuro qué va a ser? Yo estoy viviendo en una sociedad, y termino con esto. Juro que ya me callo. Es muy interesante, Claudio. Yo vivo en una sociedad, me pasa, repito, perdón si estoy haciendo catarsis hoy, donde yo escucho la propuesta global o política, emprendé. Si te sale bien, si te sale mal, problema tuyo. Si tenés sequía, problema tuyo. Si te llovió de más, problema tuyo. Si hiciste mal las cuentas, problema tuyo. Si te va muy bien, el 70% es mío y el 30% es tuyo. Entonces yo digo... Tremendo, ¿eh? Pero es así, es así, no es así. Exactamente así. No es así, es así. Exactamente digo, así. voy a laburar, si me sale mal la pérdida es mía y si me sale bien el 70%, y bueno, ¿y qué me das a...? Porque hay otros países que también pagan muchos impuestos. ¿Qué Claro, me das pero a te dan cambio? un montón de cosas a cambio. ¿Qué me das a cambio? ¿Educación? No, ¿Salud? no, ¿Seguridad? menos, ¿Infraestructura? tampoco. ¿Qué estoy haciendo? ¿Este es mi lugar? Wow, qué fuerte, planteado así, es tremendo, es tremendo. Hablemos de futuro, como decías vos, pero de futuro más inmediato, futuro más cercano. ¿Qué pasa el lunes, Santi? La gente está preocupada, todo el mundo quiere saber, ¿se va a extender esta fase 1 o esta cuarentena extrema, como le quieran decir? No se va a extender, van a volver las clases, no van a volver las clases, el peluquero va a tener que seguir cortando a través de la reja, como veíamos en Rosario también. ¿Qué está pasando? Esta pregunta se le hicieron a Alberto Fernández en las últimas horas. Había un rumor de que el gobierno podría llegar a estirar. Bueno, eso no va a pasar, por lo menos es lo que me dijeron hoy. Alberto Fernández... Todo esto, perdón, es minuto a minuto. Porque acordate que el miércoles pasado decían no volvemos a fase 1, el jueves volvimos a fase 1. Digo, mañana puede cambiar. Que nosotros siempre nos cubrimos, porque pero es que... lo que está pasando ahora, y también en la ciudad, ojo, ¿no? Porque Mi sensación es que no saben. Bueno, no saben lo que van a hacer el gobierno todavía. nacional, en principio dice, se termina el domingo, como habíamos dicho, pero ojo, no es para siempre, es un cortito plazo y después vuelven a cerrar. Están con esta idea de abrimos, cerramos. El fin de semana del 5 y del 6 ya queda cerrado, ya desde el jueves pasado Claro, que lo sabemos. Claro, Perfecto. exactamente. Bueno, la gran pregunta, o una de las grandes preguntas es qué va a pasar con las clases.
Hoy hubo una reunión en la Ciudad de Buenos Aires, en la Jefatura de Gobierno porteño, la Reta, el Gabinete y todos. Todavía no decidieron. A esta hora, charlé antes de comenzar el programa con un funcionario muy importante, muy cercano al jefe de gobierno. Me dijo, en este momento te puedo asegurar que las clases vuelven a ser presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. En el conurbano, Kicillof ya adelantó que no vuelven las clases presenciales. Siguen de modo virtual. Esto genera un montón de inquietudes en las familias, lo hemos dicho anteriormente, sobre todo, y lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, las mujeres llevan la peor parte, aquellas que trabajan tienen que dejar de hacerlo, Claro. o dejar a los nenes solos. Bueno, esta situación se está transformando en un verdadero problema porque nadie sabe cuándo vuelven las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, y también me atajo en esto, la semana pasada habían dicho que las clases presenciales no se interrumpían. Allí el jefe de gobierno también dijo, dio a entender algo que después no cumplió. Esta semana no hubo ni clases virtuales ni presenciales. Ninguna de las dos hubo. Ninguna de las dos, fue una cosa bastante rara que nadie pudo explicar del todo. Hoy la Reta dice, vamos a ir con clases presenciales a partir del lunes. Ya lo están discutiendo, ya lo sabe el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que Trota dice, por ahora las clases presenciales no pueden volver. Hay un dilema bastante grande. También hay una presión fuerte de bares y restaurantes contra el gobierno de la ciudad. Quieren que vuelvan a abrir. La Reta en principio dice a partir del lunes abren de la puerta para afuera. ¿Cómo nos ve el mundo? Perdón, si querés decir algo, No, Silvia. quería decir una cosa porque Santiago recién repetía algo que dice el gobernador Kicillof de que siguen las clases virtuales. La pregunta es, ¿clases virtuales para cuántos ¿Para chicos cuántos? Claro. hay Claro. en la provincia ¿Y de para Buenos qué Aires? chicos? Y esta es una pregunta que ayer, que tuvimos comisión de familia, niñez y adolescencia, le hice a la funcionaria del Ministerio de Educación que dijo que como había sido convocada como especialista y no funcionaria del Ministerio de Educación, no nos podía dar ese número, que teníamos que volver a convocarla, cosa que hicimos inmediatamente, ojalá venga. O sea, Ahora perdóname, ya- Silvia, perdóname, porque con toda esta cosa de las excusas, viste, Perú, Son como dos Brasil, personas. pero claro, o sea, es la misma persona Es la misma Exacto. que persona. tiene, diría Diego Seigman, el sombrero Pero, de claro. asesora, entonces ahí no te puede responder, la tenés que llamar otro día, que venga con el sombrero de funcionaria y ahí Claro, sí te responde. había sido presentada como funcionaria, con lo cual yo desconocía que la habían Nos toman llamado el por pelo. su profesión particular y no como funcionaria, así que le hice la pregunta, le dije, ¿podrás sacarme de la duda y decirme dos cosas? La primera que quiero saber es, ¿cuánto fue el abandono escolar en la provincia de Buenos Aires? Porque no tenemos ese dato, ¿no? ¿Cuánto nos costó en alumnos que abandonaron la escuela? Es decir, en niños a los que les cortamos probablemente su única posibilidad de progreso en la vida. Quiero saber cuánto fue el abandono escolar. No, ese dato no lo podemos conocer porque ella había venido sin el sombrero del Ministerio de Educación. Y el segundo dato que tampoco pudieron responder es cuántos son los alumnos que reciben educación virtual en la provincia de Buenos Aires, porque cuando ella hizo su exposición hablaba de los cuadernillos, y hasta donde yo sé, y ustedes deben conocer, los cuadernillos son algo que se imprime en papel, que de virtual no tienen nada, y detrás del cuadernillo hay una soledad absoluta, porque el niño que recibe ese cuadernillo, que es lo que reciben los chicos en la provincia de Buenos Aires, Claro, no los chicos más educación pobres. virtual, están solos para resolver esos cuadernillos con padres que en la mayoría de los casos, lamentablemente, no han terminado ni la escuela secundaria para poder ayudar y no pueden, aunque quieran, y hacen un esfuerzo. Y los que la terminaron, como nosotros, tampoco podemos ayudarlos a veces a nuestros hijos a hacer las tareas. 73% de niños que no tienen sus necesidades básicas insatisfechas, pero tienen computadora y conectividad. Probablemente no, así que 73% menos. Del 27% que quedan, ¿cuánto es el porcentaje que efectivamente recibe esta educación virtual que ellos hablan como que la recibiera al 100%? La única que fue honesta fue la ministra de Educación de Santa Fe, que la semana pasada dijo, y fue muy criticada por decir la verdad, en la provincia de Santa Fe, virtual, solamente reciben educación el 10% de los alumnos. 10%. Pero ¿cuánto crees realmente? Saquemos la cuenta. Queda el 27% que no está con sus necesidades básicas insatisfechas. De ese porcentaje, ¿cuántos creemos que realmente son los niños que tienen conectividad, internet, con velocidad, que tienen una computadora que la puedan usar, no compartida entre 4 o 5 personas, 4 o 5 chicos para hacer la tarea, porque así tampoco se puede hacer. También es cierto que la ministra de Santa Fe dijo, como solo un 10% de los chicos tienen conectividad, no vamos a hacer clases para nadie. No, en realidad lo Fue que... lo que dijo en ese momento. sí, y se suspendieron claro, las clases, después... porque si todos no pueden,
que no pueda ninguna. No, en realidad lo que dijo, yo entendí, era algo similar a lo que dijo la ministra Acuña de la ciudad, y es, vamos a recuperar estos 3 días, pensando que eran 3 días nada más, de manera presencial. Porque la única recuperación real, digamos, la única educación igualadora que le llega a todo el mundo es la educación presencial. Digamos, la virtual, yo lo digo siempre, la educación virtual en la Argentina hoy es un privilegio de clase. Y así todo es mala porque tiene grandes problemas para la salud mental, como dice UNICEF, porque desprotege otros derechos, ¿no? La educación virtual, el no contacto del niño con la escuela. Pero además de todo eso, la pueden recibir muy pocos niños en la Argentina. Entonces, sí, claro no digamos, cuando no hay clases y no hay educación presencial, no es que los niños están recibiendo todos educación Sí, hablemos virtual, con números, hablemos con números, porque si no, es verdad, creamos ficciones mentales todo el tiempo, entonces alguno creerá que no tenemos la vacuna porque no quisimos entregar los glaseres y alguno creerá que clase virtual significa que todos los chicos tienen y en la provincia nada que ver. ¿Qué pasa en el mundo, Osvaldo? ¿Cómo nos ven? Bueno, resulta que, recuerdan que desde el principio del año pasado el presidente decía, el mundo nos está mirando, el mundo nos está mirando cómo estamos haciendo las cosas nosotros. Éramos ejemplo mundial. Ejemplo mundial, las Filminas y todo eso. Bueno, el mundo nos está mirando, no de la mejor manera. Fíjate, vamos a mostrar ahora, esto es un diario de Corea del Sur. Sí. Digo, un lugar que con lo que no tenemos muchísima relación, no es un diario de Brasil o de Chile. Bueno, vamos a empezar con Alemania. Este es Alemania, sí. Esto es Alemania. Ahí está el de Corea, ahí está el de Corea. Ahí está, estamos ahí. Por supuesto no sé coreano, ¿no? Pero ahí lo que dice es, según en Google Translator, pensé que estabas durmiendo. Argentina soñando. Y está la foto. La historia de Lara, claro. La historia de Lara, la chica de Santa Fe, del norte de Santa Fe, que la vimos en el pasillo del hospital, que murió en el pasillo del hospital. Digo, esa historia contada de una manera muy melodramática, según lo que pude traducir por el sistema, contado, esto es lo que está pasando en Argentina. Esta es la imagen que tienen de Argentina, por ejemplo, un país que lejano para nosotros, como Corea del Sur. Y lo otro que veíamos es un informe también de Alemania, en donde decían, y hacen foco muy claro en lo que pasa en Formosa. Dice, en Formosa, te enfermas y vas preso, ¿no? Decía, el encierro eterno, dice el... Y encima ahora nos enteramos que escondían casos. Y es que muchísimos casos. Muchísimos, miles. Esto que a nosotros nos escondieron hoy es, si me decís de qué habla el mundo sobre Argentina, bueno, habla sobre esto el mundo en Argentina. Claudio, quiero tu mirada de economista, porque siempre los economistas tienen una mirada más global de lo que está pasando. Yo estoy muy preocupado por dos informaciones del día que tienen que ver con la política internacional. En un segundo quiero profundizar sobre eso. Pero desde este punto de vista que plantea Osvaldo, esta cuestión de apoyar a Venezuela, de no condenar el terrorismo de Hamás, de en la ONU hablar en contra de Israel adrede, digo, el gobierno argentino puede pensar y tiene derecho a pensar lo que quiera de Israel y de su política bélica, no bélica, económica, de sus alianzas. Lo que no puede hacer es desconocer que el grupo Hamás es un grupo terrorista, y lo hace la Argentina. Lo que no puede hacer la Argentina es no reconocer que en Venezuela mueren más de 8.000 personas asesinadas en ejecuciones sumarias sin juicio por el Estado venezolano, por el gobierno venezolano, que hay más de 5 millones de personas que... 5 millones de personas que abandonaron el país, una pobreza y una miseria descomunal, que tiene todas las condiciones de una dictadura. Todas esas cosas no las podemos ignorar, las ignoramos. Ahora directamente apoyamos a Venezuela también. Quiero que compartamos lo que pasó con Grabois en Colombia, porque de todo esto quiero que me cuentes las consecuencias económicas que tiene esto, las consecuencias económicas en el día a día. ¿Qué significa que apoyes a Venezuela? ¿Qué significa en mi bolsillo apoyar a Venezuela? Veamos lo que pasaba con Grabois. Santi, contame todo el revuelo que hay sobre esto. A ver, poné. Bueno, señor, porque nosotros tenemos la soberanía para elegir quién ingresa. Grabois ahí está, bueno, no lo dejaron entrar a Colombia, había ido a ver qué estaba pasando con la rebelión en Colombia, si se estaban violando los derechos humanos, no lo dejaron entrar. Hay un dato político muy interesante, que es que 2 ministros muy importantes del gabinete, en el caso de Felipe Solá, que es canciller, y en el caso de Guado de Pedro, que es ministro del Interior y un hombre muy cercano a Cristina Kirchner, ambos salieron muy fuertes a defender a Grabois y a resaltar su figura en medio de este episodio, que bueno, lo tuvo como protagonista a Juan Grabois, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner. Sí, lo increíble además es que, digamos, Grabois fue en nombre también en nombre casi de Argentina. Claro, ¿no? claro. Digamos, le estamos dando un poder a Grabois
para que hable de esto, del que no dijo una sola palabra de Formosa, por supuesto, y ya que estaba en Colombia, podría haberse dado una vuelta por Venezuela, donde lo iban a dejar entrar seguramente. Es que exactamente, además esas son las contradicciones. Se habla de Colombia, no se habla de Venezuela. Se habla de Israel, pero no se habla de Hamás. Permanentemente vivimos en esto. Y yo estoy seguro, Claudio, estoy seguro que apoyar a un régimen como el de Nicolás Maduro, que apoyar al chavismo, que ocultar el terrorismo de Hamás, estoy seguro que tiene consecuencias económicas, pero no en los grandes temas de los cráneos tipo Martín Guzmán y las deudas y las cosas y los vencimientos y todo eso que no entendemos nada. En el bolsillo de todos los días, en la inflación, en la falta de carne, en la falta de gas, en todo lo que estamos viviendo ahora. Sin duda. Mira, el otro día leía un reporte muy interesante de la FIP que mostraba dónde estaba el capital de los argentinos. Porque ya no es que el de afuera no confía en vos. ¿El argentino confía en Argentina? No. Entonces, cuando vos ves empresas que se van y no tenés comprador, es una señal. Porque yo puede estar barata la Argentina. A mí no me preocupa que esté barata. Lo que me preocupa es que esté barata y no venga el comprador. Pero no hablo de las grandes cadenas de afuera. ¿El argentino invierte en Argentina o compra dólares y los guarda en una caja de seguridad? O los guarda en un colchón, no importa la ideología o lo que fuera desde ese proceso. Es el argentino confía en Argentina y eso tiene que ver. Y déjame hacerte un razonamiento chiquito alrededor del mundo, mirando la cara de mis hijos nada más. En el mundo nuevo que estamos viviendo. Mi mundo es distinto al mundo de la gente joven de hoy. Que es el siguiente. Cuando yo era chico, iba a Mar del Plata, a tu Mar del Plata, a mi Mar del Plata, iba al Colegio Nacional Mariano Moreno y siempre me olvidaba el mapa político. Y siempre había un profesor que te pedía el mapa político. ¿Qué era un mapa político? Todas las fronteras bien delimitadas. En los últimos 10 años hay 50 países nuevos en ese mapa político. Segundo, estudiábamos el comercio de cada país, la religión, el idioma, la democracia. Todo eso es lo que ve la política para mí hoy. En Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. El mapa político. Hay otro mapa en el mundo hoy, que es ese al que vos te referís, que ahora te voy a contestar concretamente con esto de con quién te juntás. Es el mapa de conectividad. Yo le pido a todos que ese mapa político le sumes vuelos. La pandemia fue un claro ejemplo y vos lo decías recién. La cantidad de vuelos que hay en todos lados. Fibra óptica, electricidad, satélites. No hay mundo, muchachos. ¿Cómo no lo van a entender? No hay mundo. El mundo es uno solo. Hasta cuando hablas de contaminación global. Estamos todos cerca, decís. Hoy hay un mundo que tiene acceso, que está conectado, que el mundo es uno solo. Esas fronteras ya no representan tanto a la gente. ¿Por qué? Porque esta conectividad hace que en 2 minutos un diario coreano ponga la foto de una chica de Santa Fe. Hace de que vos digas, pará, ¿qué no hay vacunas? A ver, mostrame qué está pasando en otro país. Entonces, ahí es donde hay un choque entre y nosotros estamos sobreinformados. A veces demasiado y nos hace mal. Pero el punto a lo que voy es, obvio que mira esto el mundo. Obvio. Pero en el día a día de cada uno de nosotros, porque vos decís, si no hay inversión, si realmente no viene inversión. Mira, yo siempre digo que Argentina para mí no creo que termine en Venezuela y eso porque el 90% del PBI argentino es privado. Sin contribuyentes no hay Estado. Sin gente que produzca, no hay Estado presente. ¿Dónde va a sacar la plata? Vos necesitás... Bueno, pero esa discusión, Claudio, que estás trayendo, es la discusión que está teniendo la Argentina. Bueno, pero... Vos tenés la inflación más alta del mundo junto con Venezuela y un par de países más y una de las presiones impositivas y fiscales más altas del mundo también. No hay sector privado que te resista. Y encima hay un sesgo antisector privado en el gobierno, perdóname Claudio, hago un punto acá, y se confirma con el apoyo a Venezuela. Porque eso es lo que pasa con apoyar a Venezuela, eso es lo que pasa con no reconocer el terrorismo, con ser amigo de Rusia, con ser amigo de China, con ser amigo de Irán, con ser amigo de los que menos calidad democrática tienen. Tengo que hacer una pausa, pero quiero que hablemos de esto, porque esto se traduce en la vida de todos nosotros. Vos podés estar del otro lado diciendo, ¿qué me importa Rusia? ¿Qué me importa Venezuela? ¿Qué me importa el grupo terrorista? Se traduce en esto, se traduce en un sesgo anti-sector privado. ¿Y quién es el sector privado? El sector privado es el que paga sueldos e impuestos y el que sostiene a la economía argentina. A esa economía que hay que distribuir, por supuesto que hay que distribuir, pero tiene que existir primero. Ya venimos, es muy cortita la pausa, no te vayas. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Así somos los argentinos. Fiat Cronos, el auto argentino.
Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida. Y estamos muy felices de serlo. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Bien, había quedado planteado, ¿qué pasa? ¿Cómo nos afecta económica, políticamente, apoyar a Venezuela? Negar que hay terrorismo, por ejemplo, Grupo Hamas, y Osvaldo me decía que me quería discutir. Discutímoslo y lo escuchamos a los invitados, dale. Porque es cierto, digamos, el tema económico es importante, donde se para el país y todo eso, pero a mí lo que me parte al medio que está ocurriendo es pertenecer a un país que apoya a un señor que mató más gente que Pinochet. Digo, ¿vos tendrías a un amigo que viene a defender a Pinochet? No, no lo tendrías. Digo, yo no hubiera sentado a mi mesa, nunca se me ocurrió. Resulta que ahora me doy cuenta que algunos amigos que se sentaron a mi mesa hoy defienden a un tipo que mató más gente que Pinochet. Tremendo, tremendo. Digo, esto es, digo, tremendo, ¿cómo, ¿qué cara tiene Argentina para pararse frente al mundo a decir, sí, yo estoy del lado del tipo que mató más gente que Pinochet? Lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en los organismos internacionales. ¿Cómo nos afecta esto, cortito? Económicamente nos había quedado, y políticamente también, Silvia, para cerrar esta noche. Económicamente simple, no quiero repetir lo mismo, pero no vas a tener inversión si vos no respetás la propiedad privada, si no respetás la democracia, si no respetás las reglas del juego, al menos mientras que dure un juego. Todo esto obviamente va en contra, tus socios en este caso, de lo que es tener la libertad de decisión, no de lo que vos querés. Y chiquito también, atando a lo del fondo, muy chiquito, pero sacaba la cuenta ayer y creo que vale la pena. Te robo un minuto, ¿no? El fondo tiene prestados hoy 130.000 millones de dólares. 45.000 tiene la Argentina. El segundo es Egipto con 17.000 millones de dólares. El tercero es Grecia con 11.000 millones de dólares. Después viene Nigeria, Líbano, Jordania, Barbados. Así, Argentina es el que más tiene, todos los países. Vos lees la lista 2 veces, decís, ¿vos te quejás de pobreza? ¿Vos vas a argumentar una ley distinta por pobreza? Te mando la lista, se la paso a los televidentes, no sé, de vista la deuda del lado del fondo. Entonces vos decís, no, bueno, pero somos un país complicado. Lee la lista. Vos que no están acostumbrados a aliviar. Entonces vos vas a cambiar las reglas del juego. Esa soberbia de creer que yo voy a cambiar las reglas del juego, argumentando pobreza en un país que decimos que tiene alimentos para no sé qué. 200 millones de personas. Entonces vos decís, agarrás y decís, pero mirá los deudores del mundo. ¿Y vos te quejás? No solamente la soberbia esa, sino también es esa pavada de hacerse el pillo, ir a Europa y Estados Unidos y decir, no, olvídate, nosotros estamos haciendo las cosas bien, qué sé yo, fíjate, viene Martín Guzmán. Bueno, fíjate lo que pasó Martín con Guzmán, amigo Angela Merkel en el diálogo. Claro, no, Ángela, todo bien. Es como que estamos así con el teléfono. No, Ángela, sí, todo bar. ¿Venezuela? No, ni conocemos Venezuela. Y del otro lado, los perjudicados somos nosotros. Es como si fuera una cosa de vivo, de pillo de barrio, y en realidad nos perjudica a nosotros todo este acting de que estamos de un lado, estamos del otro. Silvia, consecuencias políticas de todo esto. Y la principal consecuencia política es que la Argentina sigue perdiendo credibilidad, que es uno de los valores más importantes para un país, para todo, ¿no? Para la vida cotidiana, generar confianza en el otro. Y una de las cosas por las que éramos reconocidos en el mundo era por la defensa de los derechos humanos. Realmente la Argentina había sostenido hasta ahora una defensa muy fuerte y restricta, uno de los grandes valores, una de nuestras grandes conquistas como sociedad, después de superar la dictadura y de recuperar la democracia, es poner a los derechos humanos como un valor irrenunciable. Bueno, lo acabamos de entregar por un alineamiento político porque entendemos que los derechos humanos en Venezuela no deben protegerse. Cuando una cosa tiene los derechos humanos, que lo diferencia de otros, la universalidad. Totalmente. Entonces uno no puede proteger los derechos humanos en su frontera o en 3 o 4 países, pero no hacerlo en el país que más está sufriendo en América Latina, que es Venezuela. Con 2 atentados, ¿no?
Así es, por supuesto, un país con toda esta historia. 2 atentados, no reconocemos el terrorismo de Hamás y con toda la historia en derechos humanos no reconocemos que lo de Venezuela es una dictadura. Gracias por haber estado, súper enriquecedor, me encanta que hayan venido esta noche. Gracias, chicos, por haber estado. El que quiera se queda, usted se queda, a ver, después le digo a ver si ustedes se quedan o no se quedan. Se viene el pase, señores, con Luciana Geuna. Luciana va a estar hablando con Martín Migoya, hablando del sector privado, hablando de inversión, hablando de unicornios, otra cosa de la Argentina. Todos los países mueren por tener unicornios. Acá los meamos, iba a decir, pero más o menos por ahí va la cosa. Quédate, si viene el pase con Luciana Geuna, ya venimos. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Naranja. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Salí, sentí,